el mejor marco que pudiste haber dado respecto de las presentaciones de ahora y particularmente del caso de Chile. Cuando comenzamos a pensar en la presentación que teníamos que hacer hoy día, por supuesto que empezamos a mirar todo el camino que hemos recorrido durante todo este tiempo en nuestras políticas culturales en general y en las políticas en lectura y libro en particular. Y nos acordamos que por allá por el año 2004-2005 se realizó una gran campaña en Chile que lo que quería era cumplir un objetivo importante. Y ese objetivo decía, Chile quiere leer. Fue una gran campaña que se realizó de acuerdo a un diagnóstico que indicaba que las bibliotecas públicas contaban con muy poco material bibliográfico y por tanto necesitaban ser dotadas de más libros para que los chilenos pudiéramos leer más y mejor. Un tanto errado el diagnóstico. Años más tarde, el año 2011 tuvimos nuestra primera encuesta de comportamiento lector. Primera vez que íbamos a saber cuál era el estado de la lectura, la tenencia de libros, cómo los chilenos nos comportábamos frente a la lectura y cuáles eran las formas en que leíamos, pero nos encontramos con otro panorama. Y el panorama decía que Chile no quiere leer. Por supuesto que los datos, las estadísticas no fueron auspiciosas, pero sin lugar a dudas que desde ese momento también nos dimos cuenta que necesitábamos contar con más herramientas y mecanismos para poder contar con datos fidedignos, poder contar con mayores y mejores estadísticas que pudieran también avalar que la política pública fuera más efectiva. Es entonces cuando consideramos que nuestro norte debía ser que Chile quiere leer más. Y ese ha sido desde ese momento que nos hemos planteado también la necesidad de contar con nuevos socios, la necesidad de contar también con un concepto de lectura que fuera transversal a las distintas áreas, considerando la lectura como factor fundamental en el desarrollo de las personas y por tanto en el desarrollo de las comunidades. Y es entonces cuando nos planteamos que aquí sí se lee. Este ha sido finalmente el logo, la estampa, el eslogan que hemos acuñado en los últimos años para decir que nuestra política pública, por supuesto, desde un plan nacional y desde los planes regionales, desde ese lugar es desde donde podemos también nosotros contribuir al desarrollo del país. Y de esa manera nos dimos cuenta que, claro, tenemos una trayectoria. Hoy en día tenemos una política y un plan 2015-2020, son estrategias quinquenales, pero podemos decir que además ya tenemos y contamos con una trayectoria que nos avala también en la constitución de política pública en lectura y libro. Tenemos una política que antecede, un plan nacional que antecede del año 2011 y una política del año 2006. De esa manera, pensamos que es importante pensar que desde ahora, desde todo lo que estamos realizando a partir de la nueva política y el nuevo plan, me desconcentré con todo lo que pasó al principio. Sí. Les iba diciendo que tenemos una política y un plan 2015-2020, desde donde también estamos funcionando con distintos actores dentro del ecosistema de la lectura y el libro. Es importante, y pusimos esta lámina, porque también hemos estado trabajando de manera permanente en enseñar también, no solamente a nuestros socios, a quienes, nuestros beneficiarios, y a quienes también queremos convencer y también trabajar en conjunto de la diferencia entre una política y un plan de lectura.
entendiendo una política siempre como una guía de orientaciones, ¿cierto?, como una hoja de ruta, y el plan como la estrategia que se lleva a cabo puntualmente en los territorios. Es importante hacer la diferencia porque nos hemos dado cuenta dentro de los distintos equipos de trabajo, incluso en las conversaciones que hemos tenido acá en estos 2 días, que también en muchos países no se entiende bien la diferencia entre una política y un plan de lectura. Y es importante desde nosotros que tenemos la responsabilidad de también ejecutar las acciones, ejecutar las distintas estrategias, que podamos y seamos capaces de visualizar y de dar a entender la diferencia entre uno y otro, considerando además que los planes son las bajadas territoriales. Esa es la situación actual de Chile, un país con casi 18 millones de habitantes, un país con una alta tasa de alfabetización, más del 96%, considerando que desde el año 1993 contamos con una ley del libro en Chile, podemos decir que llevamos más de 25 años con política pública en lectura y libro. Contamos además, no se nota muy bien las letras, pero con un sistema bastante consolidado, que necesitamos robustecer sin duda, pero que a la fecha cuenta con más de 9.000 bibliotecas escolares, con más de 450 bibliotecas públicas, con servicios también innovadores, servicios bibliotecarios innovadores, servicios también que están orientados a lo digital, una biblioteca pública digital que ha tenido un éxito bastante grande en los últimos 5 años, más de 700 proyectos de fomento de la lectura en los últimos 3 años que se han adjudicado a partir de fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y bastantes servicios también, como por ejemplo bibliotecas en recintos penitenciarios, servicios bibliotecarios fuera de los espacios comunes o, como decimos, en los espacios no convencionales. Y esto nos hizo también pensar en cuál ha sido nuestra historia dentro de nuestra política pública, que sin lugar a dudas es importante de considerar a la hora de decir que sí, que tenemos políticas culturales, que tenemos políticas públicas en lectura y libro. Marcamos el año 1813 como un hito fundacional con la creación de la Biblioteca Nacional de Chile, una de las primeras instituciones de la República, por tanto era significativo ponerlo como un hito inicial. Luego, los distintos años, que no se notan muy bien en la pantalla, pero dan cuenta de cómo se va armando la institucionalidad cultural, las leyes en educación, la existencia de un Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y marcamos también el año 2005 como un hito específico con la adhesión al Plan Iberoamericano de Lectura Ilimita desde Chile, y que lo hemos mencionado también en estos 2 días, porque ahí también fue que empezamos a trabajar como red. Y lo que hoy nos convoca justamente es pensar en red. El 2005 como un año importante, luego el 2010 como otro hito importantísimo dentro de nuestra historia de la lectura en Chile, cuando 3 instituciones gubernamentales que hasta entonces habían trabajado de manera separada en el fomento de la lectura, como es el Ministerio de Educación, el Consejo del Libro y también la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, firman un convenio para trabajar de manera colaborativa en el próximo plan de lectura. ¿Por qué lo ponemos como hito? Porque finalmente esa forma de trabajo es la que hemos ido robusteciendo con los años a llegar al día de hoy y contar con una política pública con 10 instituciones gubernamentales funcionando y comprometidas dentro de la política cultural. ¿Cómo construimos nuestra política pública? Factores fundamentales han sido la participación ciudadana,
pero no participación ciudadana por el solo hecho de estar presente, sino que constituyéndose también en participación ciudadana deliberativa, considerando a los distintos actores del sector, al ecosistema, y acuñamos además el concepto de ecosistema de la lectura y el libro, considerando voz y voto no solamente de las instituciones que forman parte de la política y el plan de lectura, sino que también de las organizaciones de la sociedad civil presentes en nuestro país. Participación ciudadana deliberativa como uno de los puntos fundamentales en la construcción. Considerar la política pública como política de Estado. Hemos conversado durante estos días también qué es lo que pasa cuando cambian los gobiernos. Cambian las personas, cambian los proyectos, cambian las hojas de ruta, y en ese sentido creemos que la forma de trabajo interinstitucional también ha sido un foco fuerte para fortalecer la visión de política de Estado, y que así también ha sido constitutiva de nuestra política sectorial. Y por supuesto, lo que hemos hablado bastante, y vamos a seguir hablando, la importancia de la articulación interinstitucional. Sin esos tres pilares fundamentales, la construcción hubiese sido diferente y no hubiésemos tenido, creo, los logros que estamos teniendo actualmente. Dentro de la sustentabilidad también importantísimo, y a diferencia de nuestra política anterior y de nuestro plan anterior, es contar con seguimiento y monitoreo constante en distintos niveles también. Esa es una manera también de evaluar, pero es una forma también de ir diciendo, de ir mirando si lo estamos haciendo bien, si lo podemos hacer mejor, si otros nos pueden ayudar, si podemos tener también más socios en este proceso. Y por supuesto también el compromiso. Hay instituciones con las cuales estamos trabajando cuyo foco principal no es el fomento de la lectura, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Economía, sin ir más lejos. Su foco no es el fomento de la lectura. Pero hemos encontrado socios a los cuales hemos permeado nuestro concepto de la importancia de la lectura como la escala, como el primer paso para todo acceso al conocimiento, que por supuesto que tienen que estar involucrados también ministerios como los de Economía o los de Desarrollo Social. Estos son nuestros socios. Los primeros tres ministerios son ministerios absolutamente políticos, que tienen incluso su sede en la mismísima Casa de Gobierno. Por supuesto, el Ministerio de Educación, con quien estamos hoy día además presentando, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo de Relaciones Exteriores, que ha sido también particularmente efectivo en todo lo que hemos desarrollado a nivel de industria editorial y cómo ha apoyado también la internacionalización de nuestros autores y de nuestros libros. El Ministerio de Economía, siendo también puntal de las industrias creativas y en ello también considerando la industria del libro, pero también hablando ya de fomento lector, y eso ha sido un paso importante que hemos trabajado también en conjunto con el Ministerio de Economía. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hemos hablado también las diferencias también que en nuestros países sobre cómo abordamos el tema de equidad de género. Lo decíamos también en el estudio que presentó María recientemente. Y por supuesto nosotros como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde el Consejo del Libro y el actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 10 instituciones gubernamentales que nos damos cita en distintas instancias, tanto de implementación como de seguimiento, para poder desarrollar y llevar a cabo nuestra política sectorial. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo llegamos a construir este documento que es el último, de la política 2015-2020? Primero, un levantamiento de información importante desde donde las encuestas de comportamiento lector también fueron fundamentales. Pero no solamente encuestas de comportamiento lector participativas a nivel nacional, sino que también estudios y datos que se fueron relevando a nivel nacional, y eso lo va a hablar también Carla con los planes regionales. Luego, consultas ciudadanas a todo el ecosistema, pero no solamente en la capital, sino que también realizadas en todo el país, a través de distintas mesas temáticas en las cuales se fueron
no solamente levantando información acerca de demandas, sino que también de sugerencias, de ideas, de formas de trabajo conjunto que las estamos ejecutando hasta el día de hoy. Como tercer punto, la vinculación interinstitucional como punto fundamental. Buscar a los socios y comprometer a los socios fue una tarea difícil, no fue una tarea simple, y es una tarea además que es permanente. Constantemente, ya hemos hablado, es difícil trabajar interinstitucionalmente, y por lo mismo, si instauramos un minuto, un momento dentro de la construcción de nuestra política como fundamental en la vinculación interinstitucional, sin lugar a duda que lo hemos tenido que seguir desarrollando de manera permanente. Como número 4, la elaboración de la propuesta. Una vez que ya contamos con todos los elementos, se elabora la propuesta que después necesita y requiere una validación política. Si queremos trabajar con 10 organismos gubernamentales, este documento lo primero que requería era la validación política. Al mismo momento que realizar además una validación ciudadana. Si habíamos considerado la participación ciudadana como elemento fundamental de la construcción de la política pública. Y luego, por supuesto, y les decía que es además la diferencia de nuestra política anterior, contar con, al implementarla, contar con un sistema de seguimiento que fuera avalado por todos, de los cuales también todos somos responsables, si bien la política se articula desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es importante contar con el compromiso de las instituciones que la componen para poder realizar el seguimiento de las acciones, para poder seguir realizando programas y acciones en conjunto, y sobre todo, y más importante, llevando la política sectorial a los territorios. ¿De qué manera? A través de los planes de lectura regionales. Dentro del diseño y la construcción les decía que el elemento de la participación ciudadana fue fundamental. Más de 700 personas participaron en este proceso en las 15 regiones del país. Les decía las 10 instituciones públicas que son nuestros socios, para construir un documento de acuerdo a 5 ámbitos de acción: lectura, creación, patrimonio bibliográfico, industria e internacionalización y marco jurídico, de manera tal de entender el ecosistema como un proceso y también entendiéndolo de manera sistémica. Estos 5 ámbitos de acción cada ámbito tiene objetivos estratégicos, y para estos objetivos estratégicos se redactaron medidas, las que les decía, además fueron consensuadas con la sociedad civil organizada y con las instituciones públicas involucradas. Y el sistema de seguimiento y de implementación, les decía que tiene varias etapas y varios niveles. Un primer nivel también, nuevamente, absolutamente político. Un comité interministerial que sesiona una vez al año, con participación de las 10 instituciones gubernamentales que se dan cita en la política pública. Luego, el trabajo de comisiones técnicas, que son las comisiones temáticas, que sí sesionamos cada 3 meses, para la implementación de medidas y establecer programas, proyectos y acciones para dar cumplimiento a estas medidas. De la misma manera como sesionamos en la ciudad capital, en estas comisiones de trabajo, existen comisiones público-privadas que sesionan con los mismos fines en cada una de las regiones del país. Luego, por supuesto, cada una de las instancias bilaterales y proyectos que tenemos de manera bilateral con los distintos organismos gubernamentales. Y una instancia que es pública, que para nosotros es como una cuenta pública, donde de cara a la ciudadanía damos cuenta de cuáles han sido nuestros logros y nuestros avances durante el tiempo de implementación. Y finalmente, el instrumento de seguimiento, donde también contamos con apoyo de los compromisos y responsabilidades de las distintas instituciones gubernamentales que nos apoyan y que nos acompañan en este camino, y que también es articulada
desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo nos ha ido? A la fecha, el proceso de implementación de la política 2015-2020, al año 2019, contamos con un 61% de medidas implementadas. Esto se desglosa por ámbitos de acción, el 68% en lectura, 60% creación, 67% patrimonio bibliográfico, 66% industria e internacionalización y 22% de marco jurídico e institucional. Se preguntarán, teniendo este alto porcentaje, ¿por qué marco jurídico e institucional tiene un tan bajo porcentaje? Y es precisamente porque todas las medidas, o la gran mayoría de las medidas que conforman el ámbito del marco jurídico, están relacionadas con un cambio en la ley del libro. Yo les decía que contamos con una ley del libro desde el año 1993, pero no ha sido ni relevada, ni se ha renovado, y por cierto que la situación desde el año 1993 a la fecha ha cambiado muchísimo. En 93 no teníamos una definición de libro digital, ni siquiera a lo mejor se nos pasaba por la cabeza. Por tanto, es absolutamente necesario contar con un marco legal que nos avale para poder también tener sustentabilidad dentro de las acciones que nos hemos propuesto en la política. Es sin duda uno de nuestros mayores desafíos de poder próximamente también trabajar en el desarrollo de la ley. Considerando que no solamente el tiempo ha cambiado, sino que también es necesario que tengamos nuevos socios, es necesario que esta visión de la lectura como transversal a distintas áreas del pensamiento y que finalmente es constitutiva de desarrollo humano y es constitutiva del desarrollo de las comunidades, es lo que también nos da el impulso para seguir trabajando para que ese porcentaje, que sí, es un buen porcentaje, pero no es suficiente, porque la realidad hoy en día tampoco es la misma que en el año 2014 cuando construimos esta política pública. Por tanto, sí, es importante tener este seguimiento y este porcentaje, los distintos porcentajes de avances y de logros, pero falta, siempre va a faltar. Y las dejo ahora con Carla, que les va a hablar de los planes regionales. Son las 10:27 y como país tenemos hasta las 10:35 y falto yo. Entonces pedimos permiso un poquito más, porque si no voy a tener que hablar como muy rápido. No habla. Igual vamos, yo creo que el refrigerio van a querer tomárselo muy rápido porque afuera está helado. Como decía Francisca, el Plan Nacional es el principal eje de la política, es el eje de la lectura y tiene el mismo periodo quinquenal de 2015 a 2020. ¿Cuáles son los puntos principales que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos, y lo tuvimos en cuenta cuando hemos hecho ya desde la política del 2010? Uno, que la política pública no es a corto plazo, sino que debe trascender los gobiernos y tiene que ser a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que el seguimiento y la evaluación tiene que ir modificándose según la realidad que opera. No podemos generar programas estáticos y rígidos que luego sabemos todos que siempre somos países muy centralistas. Había antiguamente hace unos años hubo un programa en Chile que se llamaba Santiago no es Chile. Yo creo que en la mayor parte de los países nos pasa que generamos las políticas públicas desde el centro y no solemos regionalizar. ¿Y qué significa regionalizar? No levantar desde el centro, sino que justamente lo local se levante desde su propia autonomía. Eso es un segundo punto que siempre hay que tener en consideración y en cuenta, porque una política pública no se sustenta
si bien es liderada por el Estado, no se sustenta tanto por el Estado, sino que desde los propios movimientos de las comunidades. La comunidad, lo local, sustenta la política pública. En articulación, que el concepto de que aquí nos ha viajado mucho, en articulación con las instituciones públicas y privadas. Nuestro concepto de lectura que tenemos en 2015-2020, que la lectura es un derecho para todos y todas los habitantes de Chile. Los habitantes, no los chilenos y chilenas, sino los habitantes de Chile. ¿Y cuál es la principal meta? Los planes regionales. Aquí trajimos algunos. Por ejemplo, aquí tenemos región de Magallanes y la Antártica chilena. ¿Y la Antártica chilena? Sí. Aquí tenemos la región de Horacacá en el norte. Aquí tenemos la región de Maule en el centro. Y aquí tenemos la región de los lagos en el sur. Si bien este ha sido tienen como una homogeneidad de diseño, que eso nos supera como política pública y tiene que ver con otras cosas. Tarapacá al norte, que tenemos aquí todo lo que es el desierto, es otro, hay mucho más comunidades de pueblos originarios. Aquí tenemos dispersión geográfica, o sea, cómo se llegan los programas a la isla de Chiloé y todo lo que significan las islas que hay en Chiloé. Aquí tenemos la Antártica, donde hay escuelas que son, ¿cómo se llama la escuela donde están todos juntos? Unidocentes, con profesores unidocentes. Entonces, ¿cómo decimos? Vamos a hacer un programa en que está dedicado al sobre de primera infancia, ¿no? Porque están niños pequeños con niños grandes, entonces es otra realidad. Y aquí tenemos todo lo que significa la oralidad, los payadores, el canto de lo divino, todo lo que es los versos. Entonces, no podemos hacer una política pública en el centro sin tomar en consideración toda la heterogeneidad del territorio. Esto lo habló un poco Francisco, voy a pasar un poco rápido, pero sí tenemos una estructura que es bastante, que no ha funcionado muy bien, que tenemos un directorio del plan, que sesiona más o menos 3 veces al año mínimo, es lo político, Comité Ejecutivo Nacional, que es el seguimiento técnico desde lo nacional, junto con el directorio, pero también hacia los comités técnicos regionales y sesiona una vez al mes, a la vez que los comités ejecutivos regionales también sesionan una vez al mes y tienen sus sesiones con la ciudadanía también, donde se presenta lo que se está realizando. Y lo más importante, el concepto que se tiene que tener, es que los planes, si bien son liderados por el Estado y se trabaja desde lo público, también se tiene que recoger lo que es la comunidad. Y eso significa que se debe escuchar. Y escuchar significa también modificar. La política pública no puede ser rígida. Tiene que ser a través de la escucha. Aquí tenemos los planes hasta el momento. Tenemos 12 de 16 regiones. Había una la que decía 15 porque el año pasado se armó una nueva región, la región de Ñuble. Por eso a veces nos confundimos, pero ahora actualmente tenemos 16 regiones. ¿Cuáles son algunas de las líneas estratégicas que más o menos comandan esta política pública del Plan Nacional? Por una parte es el acceso a materiales de lectura y espacios de lectura en su diversidad, es donde se ha avanzado mucho más desde la instalación de la política pública, porque es donde como que naturalmente se realizan los programas, que es dar libros, mejorar la infraestructura, se avanza ahí. Y en eso tenemos como bastante avance en cuanto a la infraestructura que tenemos y a los espacios y a los materiales y la diversidad de sus materiales. Y actualmente estamos poniendo más foco en formación de medios de lectura a través de las redes que tenemos, redes de docentes, redes de parvularios, redes de mediadores de espacios no convencionales de lectura. Las redes son importantes porque ahí uno puede orientar las capacitaciones, orientar la formación, ver en qué podemos ir capacitando, avanzando y profundizando en esas capacitaciones.
Y es el foco que es un gran desafío, porque se suele no tener registro en lo que se capacita. Se hacen seminarios, se hacen talleres, se hacen cursos, pero luego no hay registro de lo que pasa con las personas que se han capacitado. ¿Qué pasa luego con dónde hacen su injerencia las personas capacitadas? Entonces, es un desafío la formación. Luego el levantamiento de estudios que tiene que ver con seguimiento, evaluación y todo lo que tiene que ver con generar estadísticas y cifras del estado de la lectura. Y la comunicación, que es muy importante, porque podemos hacer muchas cosas, pero es importante comunicarla para también recibir diálogo. Y aquí más o menos es un mapeo, es muy difícil hablar de todos los programas, pero si ustedes ven, la articulación nos ha permitido abordar una trayectoria lectoria, desde la más primera infancia, desde la gestación, desde las familias, hasta los adultos mayores. Tenemos programas como el programa Chile Crece Contigo, que más abocado a la generación de materiales de lectura. Por ejemplo, en Chile, cuando nace un niño o niña en un hospital público, se le entrega un ajuar con muchos elementos. Eso incluye 3 libros y además incluye ¿tengo que ponerme? Porque he hablado muy rápido. Ese incluye un set de libros que también va acompañándose durante la primera infancia en distintos momentos de los niños. Luego todo lo que es la escolaridad, que son esos 3 puntos, 3 pilares, que nos va a hablar un poco más María Jesús, donde están las bibliotecas del aula, las bibliotecas escolares, las bibliotecas migrantes que migran de escuelas a otras y además incluyen una diversidad de materiales para migrantes, el programa Leo Primero y la biblioteca digital escolar, que es, también lo va a explicar María Jesús. Bueno, luego las capacitaciones, el programa Diálogo Movimiento, que es la itinerancia de escritores a lo largo de todo Chile. Hacemos alrededor de 215 al año, donde tiene una metodología de trabajo con la obra en las escuelas. Está dirigido a jóvenes entre más o menos séptimo y segundo medio. Trabajan con la obra en 4 sesiones de mediación y en la 5ª sesión o 4ª sesión el autor visita la escuela. Le invito a ver el sitio web del plan de lectura porque tenemos muchas cápsulas en este momento. Han ido autores nacionales, autores internacionales y muchos han dicho muy emocionados que ha sido los momentos mejores de su vida. Es un programa muy hermoso, el cual tenemos acá para que ustedes, algunos puedan llevarse, y lamentablemente no puede traer mucho. Pero ahí ustedes podrán conocerlo. Y luego todo lo que significa bibliotecas públicas, bibliomóviles, la biblioteca pública digital, los espacios no convencionales de lectura. Y para finalizar, en mi parte, ¿cuáles son los logros y desafíos? Los ponemos juntos, porque la articulación es un logro, pero un desafío permanente. Es un logro porque hemos logrado, y ojalá más socios se vayan incorporando al plan y a la política, pero sí es un desafío permanente porque, por lo mismo que decía Francisca, van cambiando a veces las administraciones, hay que volver a contar lo que se está haciendo, a veces uno se encuentra con obstáculos, entonces es un desafío que no se logra llegar a la clave, pero sí por lo menos se avanza. Luego la diversidad territorial, que lo mencioné anteriormente, cómo ir levantando diversos programas que permanezcan en el tiempo y en el territorio. Cuando hablamos de ir, por ejemplo, tenemos en los lagos una bibliolancha que recorre los fiordos, cómo va una vez y otra vez, es caro presupuestariamente, a veces es arriesgado por las marejadas, cómo se va permanentemente, cómo se instala un programa en un territorio que es difícil. Eso también es un desafío. También territorios aislados que a veces las carreteras son complicadas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la cobertura territorial sea constante y permanente? La formación, que también me referí anteriormente, y el seguimiento y evaluación también. Todos estos son puntos que nosotros hemos detectado como logros, pero también como desafío
y desafíos que también son comunes a todos nosotros y que sería uno de los puntos que yo creo que queríamos conversar después del café. Sí. Bueno, les dejo con María Jesús. Muchas gracias. Bueno, muy cortito, pero básicamente voy a contarles de algunas estrategias que nosotros consideramos que están siendo exitosas, pero por sobre todo quiero también dar un contexto de que nosotros como Ministerio de Educación formamos parte de un sistema que se llama en Chile el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Por lo tanto, tenemos una relación directa con una agencia que en este minuto nos apoya y nos soporta para hacer todas las mediciones que requerimos para saber cómo están nuestros estudiantes en lectura. Y partimos de ese primer punto. Nosotros tenemos una preocupación porque nuestros estudiantes de segundo básico, a quienes se les toma un estudio muestral cada 2 años, indica que casi un 60% de ellos no logran niveles adecuados de lectura comprensiva. Por lo tanto, tenemos un tremendo problema y una tremenda preocupación. Y estos estudiantes es más, se nos convierte en una urgencia el hecho de que solo un 5% de estos estudiantes logra repuntar a cuarto básico, lo que implica que eso de ahí hacia adelante es difícil que mejore. Frente a este diagnóstico es donde nosotros ponemos una fuerza enorme en que nuestra tarea está desde que nace el niño hasta probablemente este segundo básico. Es decir, si un gobierno quiere realmente aportar una brecha en términos de la lectura, tiene que pensar en poner su fuerza y toda su energía y presupuesto en ese ciclo. Y también considerar que para nosotros la lectura tiene un concepto y tiene una definición y tenemos una visión de la lectura que el gobierno tiene que también considerarla. Y en ese sentido, para nosotros, la lectura es un derecho, lo tenemos absolutamente homologado y nosotros aunado el criterio de que es un derecho. Por lo tanto, en lo escolar es un derecho de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los docentes, de los apoderados. Es un derecho de una comunidad y eso es un desafío mayor. Entonces, bajo este contexto es que los gobiernos han ido instalando políticas para reforzar la lectura en este ciclo, pensando en la lectura como disfrute de la lectura, de placer de la lectura como en primera prioridad, y de ahí a una lectura para aprender. En este concepto es que surge con mucha fuerza este programa Leo Primero, que es una continuidad de programas anteriores que ponen la fuerza en el subciclo desde pre-kinder hasta segundo básico. Y este programa lo que hace es poner el recurso, el gobierno pone el recurso en el acceso y en la formación. Acceso en términos de libros, acceso en términos también de formación para los docentes y para los bibliotecarios o profesores bibliotecarios, y acceso para los apoderados y las familias. En este plan, uno de los componentes tiene que ver con el aumento del número de libros de nuestras bibliotecas físicas. Hoy, el año pasado, nosotros teníamos un 3,8 libros por estudiante. Nuestra meta en 2021 es llegar a 6 y estamos lejos del promedio de la OCDE, que indica que es aproximadamente 10. Nosotros tenemos un promedio de 10 y 12 en establecimientos que tienen buenos resultados. Por lo tanto, recién en el 2021 llegaríamos a 6 libros por estudiante. Un segundo punto tiene que ver con acortar la brecha e incluir, en este caso, la biblioteca digital. Esto para nosotros, dado que tenemos alta conectividad, ha significado una potente herramienta para cortar brechas. Hoy día estamos, a fines de este año, terminando con 15.000 títulos disponibles. Es una biblioteca escolar que ordena la literatura, la lectura, por edad, por nivel. Los estudiantes pueden acceder con su RUT, también los apoderados, también los docentes, y pueden tener lecturas desde su nivel hacia abajo, es decir, no tienen acceso a todos los libros, sino que desde su nivel hacia abajo. Hoy día estamos iniciando esto, tenemos 390 descargas, tenemos que el perfil que más accede es de tercero a sexto básico, el que menos accede es el terminal de tercero y cuarto medio, y el segundo grupo que más accede es el profesor. Y el profesor lo que más solicita es libros de liderazgo
y de estrategias de lectura. Son los dos tipos de libros que más solicitan. Y por otro lado tenemos claro que en este ciclo lo que más se solicita son libros ilustrados, literatura infantil, cómics, historietas, que es lo que más tenemos. Esto ha sido bastante exitoso, estamos trabajando con una empresa española, Odilo, y estamos ahí con muchas también tensiones de lo que significa cómo vamos en el largo plazo subsistir con una biblioteca digital. Y en ese sentido que junto con Cultura tenemos un apoyo enorme para poder avanzar en modelos de negocio, para poder ver por descarga, etcétera, cómo poder ir incrementando el acceso y el presupuesto, que no es menor, porque esto se dispara muy rápido. Uno tiene un presupuesto y se da cuenta a los 2 meses que ya el Harry Potter ya se lo pelean y no alcanza para nadie. Entonces rápidamente empieza uno a pensar, bueno, ¿qué hago el próximo mes con el presupuesto? Entonces es un tema no menor que hay que incorporar. Ahora, respecto a otros programas del Ministerio, bibliotecas escolares, como les digo, nosotros tenemos en casi la totalidad del país ya bibliotecas escolares. Nos faltan 130 establecimientos que no tienen biblioteca, y para nosotros el 2021 tenemos un plan que es el 100% de biblioteca, es decir, tenemos como meta lograr el 100%. Por otro lado, hemos incorporado desde prekinder a segundo básico a todas las salas bibliotecas de aula, para disfrute y para aprendizaje de la lectura. Y eso también conlleva una formación de los docentes, de cómo usar la biblioteca. Muchas veces nos pasa que esa biblioteca queda en la misma biblioteca física grande, general, o el director intenta resguardar los libros para que no se pierdan. Entonces no llegan los libros. Nosotros anunciamos esto y nos damos cuenta que los profesores finalmente no les llegan los libros por ese resguardo. Entonces tenemos mucha preocupación de trabajo con los directivos. Y las bibliotecas migrantes, que también lo mencionamos, es un tercer punto. Estamos preocupados por la cantidad de migrantes. Además tenemos este concepto de hacer migrar bibliotecas, pero abriendo distintas temáticas interesantes para todos aquellos que migran al país y que tienen una deficiencia en torno a muchos elementos que quizás no sienten cercanos por la misma migración y déficit que nosotros tenemos que apoyar. Solamente quiero cerrar diciéndoles que aquí hay un proyecto de lectura que implica que el Ministerio está haciendo una inversión, la ministra está poniendo su fuerza, ella recorre todo el país, hoy día está recorriendo a todo el país para poder darle un diploma a todos los niños de primero básico que están aprendiendo a leer. Tenemos un libro que se desarrolló en el Ministerio, esta vez, para primero y para segundo básico, y ese libro tiene un modelo de lectura balanceado. Por tanto, queremos que el disfrute aparezca, que aparezca en primer lugar la comprensión, y este modelo de lectura lleva una biblioteca de aula y recursos a cada profesor de primero básico. Además de eso, no sé si me lo salté, parece, aquí, quería compartir con ustedes una estrategia que estamos usando, que es una imitación del modelo japonés, de los orientales, que ellos utilizan el recurso de una práctica reflexiva comunitaria. Es decir, para poder mejorar nuestras prácticas en la lectura, para poder mejorar la práctica de cómo leer en voz alta, de cómo poder hacer disfrutar a un niño de la lectura, lo que nosotros estamos haciendo es generar una clase con un curso completo de 35 niños, 40 niños, con un profesor en un escenario con 1000 profesores que están atendiendo, mirando esta práctica. Esto se transmite en todo Chile a través de streaming y presencialmente en las regiones. Por lo tanto, tenemos cerca de 2.600 a 3.000 docentes en cada clase pública y mostramos a un profesional que tiene una estrategia y la comparte. Y después de eso, en grupo, se hace una reflexión sobre la práctica del profesional. Él mismo hace una autorreflexión sobre su práctica y el resto hace una reflexión respecto a cómo podría él mejorar su propia práctica en la clase siguiente. Entonces nosotros vamos mostrando, ya llevamos 6 clases públicas, el promedio son casi entre 2.600 y 3.000 docentes que están participando, entonces ha sido muy significativo para acompañar este proceso. Quiero cerrar con esto, agradecerle, y bueno, con más tiempo les habría contado más detalles, pero estamos estrechos de tiempo, así que muchas gracias.